Es un buen día, pues vamos a seguir hablando de la historia de México. Eh, Ahora el punto que vamos a hablar de esa evolución que ha ido haciendo la reforma, en la que pues va a tener una importancia cuando a través de lo que se van ocurriendo los acontecimientos en la época de la reforma. Tras el fallecimiento de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, nacido en Jalapa, Veracruz, el 24 de abril de 1823, y va a morir en Nueva York, Estados Unidos, el día 22 de 1889, siendo él un político abogado mexicano que se va a ir desempeñando como presidente de México el 18 de julio de 1872 al 20 de noviembre de 1873, tras pues el fallecimiento, como comentamos, de don Benito Juárez. Su sucesor va a ser José María Iglesias y él va a ser predecesor de Benito Juárez, en las que va a ir desempeñando pues diferentes funciones a nivel de su vida. Él va a ser hijo de un comerciante camarano, don Juan Antonio Lerdo de Tejada y Matut, doña Concepción Corrales y Bustillo, su hermana, y su hermano Miguel Lerdo de Tejada, político también liberal, descendiente ambos, pues de muy antiguos e ilustre solar de Tejada. Trabajaban ellos en la tienda de su padre en la ciudad natal y va a estudiar gramática y obtuvo una beca para estudiar en el seminario palafoxiano de Puebla. Estuvo casi a punto, de ordenarse como sacerdote, pero abandonó para luego irse al colegio de San Ildefonso a estudiar pues la jurisprudencia. Toda esta trayectoria que va a traer ya a través de cuestiones a nivel político, fue fiscal de la Suprema Corte de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores. Ministro durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Él se va a desempeñar como, se puede decir, un rector del Colegio de San Ildefonso, donde había estudiado leyes. Sin embargo, más tarde va a ingresar como diputado del Congreso de la Unión. Fue un hombre liberal y nacionalista. Un, en 1863 fue ministro de Justicia y después de Relaciones Exteriores en 1863 a 1960, a 1868 y después de 1868 a 1870 durante pues el periodo del gobierno de don Benito Juárez. A partir de 1866 acompañó a Benito Juárez durante su peregrinaje por el norte de México. Durante toda esa intervención francesa que había empezado desde 1863 hasta 1867, en 1871 y una vez pues se puede decir ya restaurado la República, Lerdo y el general Porfirio Díaz se presentaron como candidatos a la presidencia de la República y como opositor al presidente Juárez en las elecciones federales de 1871, logrando pues Juárez ser el elegido y Lerdo se incorporó al gobierno como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, Porfirio Díaz se levantó en armas en el Plan de la Noria, pues no tuvo mayor eco esta rebelión y el 18 de julio de 1872, que es cuando muere Benito Juárez, lo cual fue anunciado por José María Lafragua y Lerdo, que ocupaba el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, va a asumir la presidencia en forma, se puede decir, interina. Todo este periodo presidencial en el que en octubre fue pues convocadas las elecciones para presidente de la República Mexicana, se presentaron como candidatos
Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. En las elecciones extraordinarias de 1872, este último derrotó a Díaz. Por otra parte, José María Iglesias ganó la contienda a Vicente Rivas Palacio y obtuvo el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día 1 de diciembre de 1872, Lerdo de Tejada va a asumir la presidencia en forma oficial para el periodo 1872 a 1874. Esos 4 años en su mandato, pues avanzó en la pacificación del país, desangrado por constantes guerras intestinas y levantamientos desde la consumación de aquella época de la independencia, desde 1821, que enfrentó a Manuel Lozada, el tigre de Alisca, quien había pues levantado en armas en Tepic Nayarit, exigiendo, pues se puede decir en una forma agraria, los beneficios que implicaba pues a todos los campesinos, derrocándolos pues en marzo de 1873. El día 23 de septiembre de 1873, elevó el cargo constitucional de las leyes de reforma a la consecuencia y expulsión de los jesuitas y a las hermanas de la caridad. Por otra parte, integró la Cámara de Senadores para hacer, pues se puede decir, un contrapeso en la Cámara de Diputados. Inauguró el ferrocarril de México a Veracruz y buscó pues la eliminación del cacicazgo y la integración del país. También se fomentó la industria y el concurso de capital extranjero, principalmente el de Francia y el del Reino Unido, pues tratando de evitar el de Estados Unidos. El día 11 de septiembre de 1875 fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lengua y ocupó la silla. Eh, Toda esta reelección del plan de Tustepec, en el que hacia los finales de su periodo presidencial, pues se va a iniciar una campaña de propaganda para buscar una reelección, lo cual pues produjo disgusto general en todo el país. En 1876 intentó hacer modificaciones legales para pues permitir la reelección. Durante las elecciones, Lerdo de Tejada fue apoyado por el Poder Legislativo, el cual pues declaró válido el resultado a favor de Lerdo y por lo tanto ganador de los comicios presidenciales que eran en 1976. Sin embargo, el Poder Judicial, encabezado por José María Iglesias, declaró que las elecciones habían sido fraudulentas y el día 15 de enero, Porfirio Díaz aprovechó esa situación para levantarse en armas mediante el plan de Tustepec. Díaz va a ir modificando el plan en Palo Blanco con el objeto pues de ir ganando partidarios. Reconoció a José María Iglesias como presidente interino, mientras que Lerdo pues trataba de asegurar la reelección imponiendo pues obligaciones a los soldados y a empleados de gobierno para que votaran por él. Iglesias decidió no pactar con Díaz y salió de la capital emitiendo un manifiesto en Salamanca. Esta vez la rebelión triunfó en la batalla de Tocuatl. Lerdo se vio la necesidad de renunciar y entregó el poder a Protasio Tagle y abandonó el país en enero de 1877. Iglesias conferenció con Díaz y con muy poco respaldo también se vio obligado a abandonar el país rumbo a los Estados Unidos. En tanto, Sebastián Lerdo de Tejada vivió, pues se puede decir que el resto de su vida desterrado en la ciudad de Nueva York. Nunca se casó, murió el día 22 de abril de 1889 y sus restos fueron trasladados a México y depositados en la rotonda de personas ilustres en las que pues se vio toda esta situación. Fíjense en que siempre hablar de esta situación con relación pues a lo de eh, Sebastián Lerdo de Tejada, ¿qué fue lo que realmente él hizo? Pues como habíamos comentado en 1861
que fue electo diputado del Congreso, que va a luchar contra la invasión francesa de México al lado de Benito Juárez. Cuando triunfó la República, Lerdo de Tejada llegó a ser de manera simultánea ministro de Relaciones Exteriores, de Gobernación y presidente de la Suprema Corte, pues, de Justicia. Entre, pues, lo más importante que se hizo, pues, va a tener, pues, una aportación en todas las cuestiones, pues, de lo que estaba referente a lo de la reforma al lado de Benito Juárez, y que va a hacer eh, pues esas características del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en términos, pues, en cuestiones económicas. Al igual que la administración de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada pues se enfrentó a una crisis económica en la agricultura, en la ganadería, en la minería y el comercio, que se encontraban en bancarrota y que se había pues suspendido todos los préstamos exteriores que se dieron, y que va a hacer, en el que pues mediante todas estas levantamientos que se van haciendo, y pues sus acciones más trascendentales, que va a ser pues toda esa elevar las leyes de reforma a rango de constitución el 25 de septiembre de 1873. Eh, Cuando nosotros vamos metiéndonos aquí a los principales logros de en la época de cuando estaba siendo presidente Sebastián Lerdo de Tejada, pues puso en funcionamiento las primeras líneas eh, ferrocarriles entre México y Veracruz, lo que realmente significó el inicio de otro de los proyectos del progreso, pues acariciado por esos liberales, a mejorar la comunicación, en la que pues radicó pues toda esa situación que realmente trajo muchas mejorías al país. Las acciones que implementó en el gobierno de Juárez y Lerdo, que se puede resumir en 5 puntos básicos: la nacionalización de los bienes del clero, extensión de la corporación eclesiástica, secularización de cementerios y fiestas cívicas, y la promulgación de la libertad de culto, entre las que habíamos mencionado de las leyes de Juárez, y que van haciendo todas estas situaciones que ya hemos ido marcando a través de la historia cuando hablamos de las leyes de Benito Juárez, y que va a ser uno pues de los personajes importantes en las que, al defender la soberanía nacional, Sebastián Lerdo de Tejada, que fue, pues se puede decir, la inteligencia detrás del empecinado valor de Juárez durante la época pues de la intervención francesa, que se destacó como uno de los prominentes abogados del liberalismo, y que fue un orgullo nacionalista, quien ocupó pues más diversos cargos públicos hasta llegar pues a la primera magistratura, que pues es muy extraño manejar que en los patriotas y estadísticas olvidados, en las que pues se ha ido quedando Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, que van a ser en Jalapa, Veracruz, liberal, culto y político, que tenía ideas radicales, en las que pues fuimos viendo cómo fue escalando diferentes puestos como ministro de Relaciones Exteriores con el presidente Ignacio Comonfort, y que va a traer pues toda esa, donde va pues a desarrollar todos los conocimientos que obtuvo en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, donde él se graduó de abogado, y que después se va a convertir pues en profesor de la misma. Al ser eh, pues eh, se puede decir participante en las votaciones que se estaban llevando a cabo, tanto en la época de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Fíjense de que ahí nace un dicho que dicen: entre poblanos
te encuentres, porque él quedó eclipsado porque estuvo Benito Juárez y estuvo Porfirio Díaz y en medio él. Entonces, de ahí viene esa frase de entre oaxaqueños te encuentres, porque tanto Benito Juárez era de Oaxaca como Porfirio Díaz también lo era. Y toda esa situación mediática pues realmente hizo que se eclipsara su personaje, pero realmente fue un destacado personaje que permaneció pues en el marco institucional un año después de las elecciones, cuando Juárez falleció y por disposiciones legales pues Lerdo de Tejada asumió la presidencia. Durante todo su interinato pues promulgó una ley de amnistía a favor de quienes se levantaron en contra de las instituciones, pero en las que fue pues totalmente excluido. Los generales imperialistas y muchas restricciones con las que él se topó para las cuestiones en esa época, pues Porfirio Díaz, que lo, pues en cierta forma generó la inconformidad y posteriormente todo ese levantamiento, pues sin embargo Lerdo logró restablecer nuevamente la paz y ganar fácilmente las elecciones presidenciales por notable mayoría, que el día 15 de noviembre de 1872, como presidente constitucional, restableció el Senado, propició una decidida intervención estatal para ir promoviendo el desarrollo y una orientación nacionalista, por lo que se negó a otorgar concesiones a los norteamericanos. Continuó con la desamortización de los bienes del clero, aunque se provocaran protestas y rebeliones cristeras. Asimismo, inició la reorganización de las haciendas públicas e inauguró el ferrocarril de México-Veracruz, promoviendo otros proyectos de provecho acariciado por los liberales, entre ellos la mejoría de las comunicaciones. Sebastián Lerdo de Tejada continuó con todo este proceso, los cambios que se iniciaron con las leyes de reforma de Juárez, cuya aplicación se vio interrumpida por la intervención francesa. Como nuevo presidente elevó estas leyes al orden de constitución, que sería en 1876 con el plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz derrocó al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quien se exilió en Nueva York, donde falleció, como habíamos comentado, de una neumonía el 22 de abril de 1889. Nos quedamos hasta aquí y pues esperamos ir avanzando para ir viendo cómo se va a empezar a gestar ya una de las dictaduras más prolongadas de México, que sería la de Porfirio Díaz. Pues vamos a ir caminando despacio para ir viendo primeramente de qué se tratan todos estos eh, pues leyes que se van haciendo, cómo se van a ir desarrollando. Vamos a platicar principalmente del plan de Tultepec, en la que vamos a ver una participación de este personaje nuevamente. Que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy.